Entonces, grabando. Listo. Eh, Hoy entonces vamos a trabajar las medidas de asociación. La clase pasada, bueno, recuerden que ya todo esto está subido en el Dropbox y en Moodle. La clase pasada empezamos a trabajar un poco con esto y ¿qué hicimos? Permítanme de una vez comparto aquí. Ok, aquí está. Sí, hoy no tengo puesta la cámara porque tengo como problemas con el internet, pero quiero que esté esto lo más ágil posible. Aquí voy a compartir. Ok, entonces, lo que veníamos haciendo la clase pasada es, bueno, gastamos la primera parte de la clase trabajando con gráficos. Trabajamos con histogramas, trabajamos con box plots. Eso para variables cuantitativas. Y trabajamos con diagramas de barras y de sectores para variables cualitativas. ¿Listo? Y al final, y es con lo que vamos a arrancar hoy, y al final empezamos a trabajar con tablas de contingencia, con tablas a dos vías de clasificación. O sea, cuando teníamos dos variables cualitativas al mismo tiempo y queríamos investigar, entender la relación entre esas dos variables. Entonces, simplemente para dar un poco de contexto y que todos estemos en la misma página, quisiera arrancar por ahí, aunque ya vimos como el concepto general la clase pasada, pero igual quiero que lo arranquemos. Voy aquí a abrir mi tablero y vamos a arrancar por ahí. Vamos a arrancar por ahí. Entonces, eh, voy a abrir aquí un nuevo cuaderno de apuntes. Voy a abrir aquí un nuevo cuaderno de apuntes. Ok, si alguien tiene problema viendo, por favor no olvide no duden en escribir. Muy bien. Entonces, cuando estábamos trabajando con, y bueno, voy a poner aquí un gran título. Cuando estábamos trabajando con, esto lo vamos a llamar así, tablas de contingencia, puede ser. Tablas de contingencia. Tablas de contingencia. Entonces, bueno, varios nombres para esto, tablas de contingencia, tablas a dos vías de clasificación, tablas cruzadas. Queremos investigar la relación entre dos variables cualitativas, dos variables cualitativas. Entonces, quisiera arrancar con el ejemplito de clase que está en el documento hoy, en el que vamos a cruzar, vamos a investigar la relación entre el sexo y el nivel educativo de una muestra de 46 personas. Entonces, aquí, y simplemente para recortar la escritura y como la anotación, tenemos el número de filas. Recuerde que lo representamos con la letra K minúscula. En este caso, K es igual a 2. Recuerde que esto es el número de filas, el número de categorías en las filas, número de filas. Y tenemos P igual a 3. Este es el número de columnas, el número de categorías en las columnas. Número de columnas. Ok, entonces, en este ejemplo, y bueno, muy parecido al que hicimos la vez pasada, tenemos el sexo en las filas, o sea, dos categorías únicamente. Entonces aquí me van a quedar, bueno, hombres y aquí mujeres, o sea, hombre y mujer, pues, hombre y mujer. Creo que algo pasa acá. Creo que alguien tiene problemas viendo. Eh, Nicolás creo que tiene. Ok, creo que sí es Nicolás. Gracias, gracias. Eh, um, y
Bueno, tenemos dos categorías en las filas, hombre y mujer, listo. Y queremos cruzar, queremos investigar la relación entre el sexo y el nivel educativo. Cogí estas dos variables porque me parece fáciles de entender. Entonces tenemos bachillerato, pregrado y posgrado. Entonces yo sé que ya tengo ahí eso escrito, solamente que quiero pasarlo aquí em, porque quiero hacer un par de explicaciones antes de ir sobre el documento. Bachillerato, pregrado y posgrado. Entonces, bueno, recuerde, esto le sirve a usted para trabajar con cualquier tipo de variables cualitativas, ¿no? Puse estas dos variables porque son fáciles de entender y pedagógicamente me sirven a mí para ilustrar las ideas, pero si usted está interesado en otro tipo de variables en otro contexto, esto le sirve igual, es lo mismo. Entonces aquí hay varias dimensiones sobre las que vamos a trabajar. Entonces, parte de la explicación la vez pasada iba que, bueno, la primera dimensión, y digamos la más notoria, es que en una tabla cruzada, lo primero que vamos a tener y lo primero que vamos a ver son las frecuencias conjuntas. Así fue como las llamamos y las voy a escribir aquí. Frecuencias conjuntas. Y las frecuencias conjuntas las clasificamos en dos. Las frecuencias conjuntas las clasificamos en dos. Frecuencias relativas, frecuencias relativas y frecuencias absolutas. Entonces aquí, frecuencias absolutas, o sea, conteos, número de, y frecuencias relativas. Ok, entonces, simplemente para recordar, las frecuencias absolutas es el número de individuos en una categoría de las dos variables al mismo tiempo. Recuerde que esto lo simbolizábamos con n sub ij, n sub ij. Mientras que las frecuencias relativas, ya sea que usted las exprese en proporción o en porcentaje, esta usted las simboliza con h sub ij, y lo único que usted tenía que hacer era, pues, coger la frecuencia absoluta y dividirlo entre el total de la muestra, entre el número total de individuos. Entonces, en este caso en particular, y esto lo hago simplemente para hacer la explicación un poco más fácil, yo sé que está en el documento, pero me sirve hacerlo así. Voy a copiar los numeritos. 412, 412, luego tenemos aquí 97, 97, y repito, esto solo lo hago para la explicación, 12 y 2. Ok. Entonces, simplemente para que usted recuerde la notación, em, este 4 sería el N11, ¿no? Primera categoría fila, primera categoría columna. Este 9 sería N12. Y este 12 sería N13. Ajá. O sea que este 12 de aquí abajo sería N21, claro, segunda fila, primera columna, como una matriz. Y esto sería N22 y esto sería N33. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en términos de la interpretación, en esta primera dimensión conjunta, Profe, disculpe, sería 2-3, sí, exacto, es 2-3 en el último, el 2. el último, sí señor, muchas gracias. Claro que sí, excelente. Muy bien, muchas gracias. N23, perfecto, gracias por la observación. Entonces, sí, correcto, N23, correcto. Entonces, en esta primera dimensión conjunta, simplemente por recordar la interpretación, este 4 quiere decir que hay 4 individuos que son hombres y tienen bachillerato. Hay 9 individuos que son hombres y tienen pregrado. Hago acento en el y porque es una frecuencia conjunta al mismo tiempo. Muy bien. Hay otra dimensión. Estas tablas de contingencia tienen 3 dimensiones, de hecho. Ya vimos la primera, la dimensión conjunta, y ahora vamos a la dimensión marginal. En la dimensión marginal es donde yo pongo los totales y básicamente es una dimensión, la voy a poner aquí, frecuencias
marginales. Frecuencias marginales. Es una dimensión donde nosotros hacemos los totales, donde nosotros hacemos los totales. Y lo mismo, vamos a poner las frecuencias marginales, pero bueno, aquí tenemos dos opciones, tanto por fila como por columnas. Y en ambas categorías, pues bueno, tenemos las frecuencias absolutas, tenemos las frecuencias absolutas y tenemos las frecuencias relativas en ambos niveles. Entonces, aquí tanto en filas como en columnas tenemos tanto las absolutas como las relativas. Perfecto. Entonces, cuando la clase pasada estábamos trabajando en eso, claro, y las frecuencias marginales son estas, ¿no? Totalizar ya sea las columnas o totalizar ya sea las filas. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, digamos que simplemente por repasar la notación, nosotros dijimos que el total de las filas lo íbamos a escribir así, ni punto, y el total de las columnas n punto j, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empecemos con las columnas, que es lo más fácil. 4 y 12, 16. 9 y 7, 16. 12 y 2, 14. Entonces, simplemente sumé las filas. Entonces, en términos de notación, simplemente para que a todos les quede claro, esto sería n punto 1, porque usted sumó las filas en una columna en específico. Esto sería n punto 2 y esto sería n punto 3. Perfecto. Ahora veamos estas. Esta sería, vamos a ver, en términos de notación, esta sería n1 punto. Vamos a hacer la suma. 4 y 9 le da 13 y 12 le da 25. Perfecto. Y ahora n2 punto, que sería el total de la segunda fila, mire que estamos sumando sobre las columnas, a eso sería 2, 6, 7, 19 y 2, 21. Bueno, aquí yo estoy haciendo como las cuentas a mano, como que todo ahí a ojo, pero la verdad sea dicha, es mejor usar software para no estar como enredados en eso del cuento. Ya sea que usted quiera usar Python o Excel o R o lo que quiera, hágalo computacionalmente para ir a la fija, pues. Ahora, obviamente, el total total, que es el tamaño de la muestra, el total total, el tamaño de la muestra, el n, que habíamos dicho, esto es la doble sumatoria. ¿Cómo así que doble? Claro, porque me toca sumar tanto las filas como las columnas, ¿no? O sea, tengo dos dimensiones para sumar de todos los tamaños de muestra, de todas las frecuencias conjuntas, perdón. Eso me da, pues ya a usted le da 46, sea por donde sea, ¿no? 25 más 21, 46, 16 y 16, 32, y 10, 42 y 4, 46. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿cómo así que tenemos más dimensiones? Bueno, primero se llaman dimensiones marginales, distribuciones marginales, porque están en el margen de la tabla. Claro, este 16, ¿qué quiere decir? Que hay 16 personas con bachillerato. ¿Qué quiere decir este otro 16? Que hay 16 personas con pregrado. Este 25, que hay 25 hombres. Este 21, que hay 21 mujeres. Entonces, como que la dimensión de las márgenes son las distribuciones marginales. O sea que mire que aquí en la columna, en la dimensión de la columna, pues yo tengo la distribución del sexo univariada y aquí en la fila, en la última fila, tengo la distribución marginal, la distribución univariada del nivel educativo. Perfecto. Ahora, lo mismo, exactamente, yo rara vez en un informe, en una investigación, en una consultoría, en un trabajo, rara vez yo presento las frecuencias absolutas. No es que esté mal, está bien. Yo prefiero presentar las frecuencias relativas. ¿Por qué? Porque eso da un sentido mejor de la proporción de la información.
Entonces, la frecuencia relativa marginal es lo mismo. Usted coge el total y lo divide entre 46, entre n, ya sea por filas o por columnas. O sea, usted coge ya sea el total de la fila o el total de la columna y lo divide entre 46. Es decir, cuando estemos trabajando con las frecuencias relativas, mire que el punto de referencia es el total de la muestra, es n. Mire que aquí siempre la división es sobre n. Ah, bueno, que si usted quiere multiplicar por 100 y expresar todo en porcentaje, fabuloso, súper. De hecho, yo lo hago así. Pero la interpretación siempre se hace sobre el total de la muestra, cuando usted está haciendo las frecuencias relativas. Entonces, veámoslo aquí en el documento. Aquí en el documento, bueno, estas son las frecuencias, digamos, las frecuencias absolutas, los conteos, número de cuántos individuos. Y aquí en términos del código, bueno, lo revisamos al final, ahorita lo revisamos. Entonces, vamos a explorar un poco las frecuencias relativas. Primero, cuando usted trabaje con las frecuencias relativas, todos, todos estos porcentajes se calcularon haciendo una regla de 3, si usted quiere, bueno, dividiendo por 46, o sea, el punto de referencia es el 46. Cuando usted interprete esto, tiene que tener mucho cuidado de cuál es el punto de referencia. En este caso es el 46. Ah, que ¿de dónde salió este 8.7%? Bueno, salió de 4 dividido 46, ¿no? 4 dividido 40. Ah, que ¿de dónde salió este 26.1%? Pues salió de 12 dividido 46. Ah, que ¿cómo se interpretan? Ah, bueno, de todos los individuos en la muestra, el 8.7% es hombre y tiene bachillerato. De todos los individuos en la muestra, o sea, el punto de referencia son todos los individuos de la muestra, de todos los individuos de la muestra, el 19% es hombre y tiene pregrado. Ah, ¿esto también aplica a las frecuencias marginales? Claro que sí. Por ejemplo, este 34% que salió de 16 dividido 46, o si usted quiere sumar el 8.7 con el 26.1, pues le da lo mismo. Mire que ahí usted tiene la propiedad aditiva. Usted puede o sumar o dividir, ¿no? Ah, ¿qué quiere decir este 34.8? Pues como es una frecuencia marginal, decimos que el 34.8% de los individuos, de todos los individuos de la muestra, tiene bachillerato. ¿Por qué? Porque el punto de referencia es el 100%, el punto de referencia es el 46, todos los individuos de la muestra. Ah, que este 45, ¿que cómo salió? Pues del 21 del total marginal de n2 punto dividido n, o sea, 46, 21 dividido 46. De todos los individuos en la muestra, el 45% son mujeres. Listo. Entonces, digamos que este es el trabajo, esto ya lo habíamos visto la clase pasada, pero este es el trabajo conjunto de frecuencias relativas cuando uno trabaja con una tabla a doble entrada. Profe, qué Y, pena una pregunta. claro, Profe, en la tabla, un hombre puede estar en más de dos características, bueno, una persona. buen O punto, sea, por excelente, ejemplo, excelente punto. No, todos los individuos están exactamente en alguna de las categorías. Es decir, o es hombre o es mujer, o es bachillerato, o es pregrado, o es posgrado. Entonces, no cabe la posibilidad de que haya repeticiones o que haya individuos en común en alguna de las categorías, no. Entonces, cuando se hace una clasificación, recuerden que tanto el sexo como el nivel educativo son variables cualitativas. Bueno, sexo es nominal, pero el nivel educativo es ordinal. Entonces, en ambos casos, uno clasifica a los individuos.
Entonces uno lo pone en alguna de las categorías, no las dos. En el caso del nivel educativo, usualmente, claro, alguien me puede decir, no, pero Juan Camilo, una persona que tiene pregrado necesariamente tiene bachillerato. Claro. Lo que pasa es que esto es el pregrado, este es el nivel educativo más grande alcanzado, ¿no? O sea, del que se graduó, pues. O sea, si la persona, digamos, tiene 5 semestres de una carrera universitaria, eso no es pregrado, eso es bachillerato porque no se graduó. Si una persona tiene un semestre de maestría o de doctorado, esa persona no tiene posgrado porque no se graduó. Entonces, respecto a la pregunta, ¿es una buena intervención? No. Todos están en alguna de las categorías, alguna de las categorías. Entonces es muy importante hacer la clasificación bien, ¿no? Porque si el individuo está mal clasificado, pues hay algo raro. Bueno, entonces continuemos. En términos del código, honestamente aquí no hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque, bueno, si usted lo quiere hacer en Excel con fijando las celdas o haciendo una tabla dinámica o lo que sea, pues lo puede hacer, no hay ningún lío. A mí me gusta hacerlo en R porque es muy fácil, es muy rápido. Entonces, una manera fácil de hacerlo es simplemente copiando las frecuencias absolutas de la tabla, las conjuntas. Entonces, mire, 4, 9, 12, yo las copio por filas, me parece más fácil. 4, 9, 12 y 12, 7, 2. Entonces, mire, que es exactamente lo que está aquí en el código. 4, 9, 12, la primera fila, y luego 12, 7, 2, que es la segunda fila. Y usted me va a decir, bueno, ¿y el computador cómo sabe que tiene que poner una debajo de la otra? Ah, por esta rutina, rbind. Este R quiere decir row, ¿no? Entonces, como pegar por filas, pegar por filas. Claramente, tengo que poner los nombres de las filas, row names. Claramente tengo que poner los nombres de las columnas. Entonces, mire que ahí lo que usted hizo fue simplemente poner la tabla conjunta. Nunca olvide poner los totales. Nunca olvide poner los totales, que es la otra dimensión, la distribución marginal de las variables. ¿A qué me refiero con eso? Que tiene que agregar tanto en la izquierda como abajo el total de cada cosa. La rutina add margins, recuerde que add significa agregar, hace eso por usted. Ah, que cómo así que margin igual a 1 igual a 2, pues para que lo haga tanto por filas como por columnas. Si usted pone 1 o pone 2, le va a poner o la fila o la columna, no le va a poner las dos. Entonces póngale las dos. No es todo. Y para sacar las frecuencias relativas, pues claro, usted tiene dos opciones. O usted coge la tabla y divide todo entre 46, o sea, entre n. Esa es una opción. O esta rutina nueva que, bueno, creo que no habíamos visto, pero bueno, aquí se la presento, se llama prop.table. Este prop viene de proportion, ¿no? De proporción. Entonces, multiplico por 100 para que todo me quede en porcentaje. Y nuevamente, mire, tan fácil como es poner add margins para que le agregue las filas. Los totales tanto de por filas como columnas. Entonces, digamos que lo único raro aquí es como el add margins, que es lo que hace es agregar los totales. Y el prop table, que calcula la frecuencia relativa. Entonces, cuando usted esté replicando esto, o cuando esté practicando el taller o lo que sea, si quiere entenderlo mejor, hágalo por pedacitos. Primero ejecute esta partecita, el prop table, a ver qué pasa. Luego, ejecútelo con multiplicando por 100. Y luego, ya ahí sí al final le mete toda la última instrucción. Así yo entendía, cuando yo estaba empezando con esto del código en R, así entendí yo, como de a poquitos, como de adentro hacia afuera, como, bueno, primero este pedacito, luego este otro pedacito y así. Pues porque si usted ejecuta todo esto de una, pues bueno, le va a salir el resultado y listo, ya. Pero, pues es bueno que usted lo haga pasito a paso para que usted entienda bien qué es lo que está haciendo. Listo. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Las frecuencias relativas expresadas en puntos porcentuales. Listo. Ahora, cuando estemos analizando variables cualitativas con estas tablas,
Estas frecuencias relativas no son la única opción. Hay otras dos formas de hacer el análisis, ya sea calculando las proporciones por filas o por columnas. Me explico. Eso es lo que se llama perfiles o distribuciones condicionadas. Perfiles o distribuciones condicionadas. Entonces, existen dos perfiles. Los perfiles columna y los perfiles fila. Existen los perfiles fila y los perfiles columna. Es lo mismo. ¿Y cómo se construyen? Es muy fácil. Ya usted no va a calcular los porcentajes respecto al 46. Ya usted no va a calcular los porcentajes respecto al total, sino que si usted está trabajando con los perfiles fila, va a calcular los porcentajes respecto al total de la fila. Respecto al total de la fila. Por eso es que aquí en la fórmula le aparece que el cálculo es NIJ, o sea, la frecuencia conjunta, sobre el total correspondiente de la fila. Y lo mismo en el otro sentido, ¿no? El perfil columna es, coja la frecuencia, la normalita, y divídalo entre el total de la columna. Entre el total de la columna. Entonces, veámoslo en el ejemplo de una vez, es muy sencillo. Vamos a ver las dos cosas, el perfil fila y el perfil columna. Entonces, bueno, primera cosa, ya espero que usted esté viendo diferencias. En el perfil fila, observe que el 100% está en las filas, mientras que en el perfil columna, observe que los 100% están en las columnas. Número uno eso. Pero Juan Camilo, ¿pero por qué? Pues por claro. Ahora, yo no estoy calculando el porcentaje respecto al 46. Yo todos estos porcentajes los estoy calculando respecto al total de la fila. Entonces, este 16%, por ejemplo, ese 16%, ¿de dónde habrá salido? Pues ese 16% que sería H sub 1, 1, pero respecto al total de la fila 1, ¿de dónde salió? Ah, pues de coger el 4 dividido 25. Claro, de coger 4 dividido su total. Eso es lo que me da 16%. Ah, ¿de dónde habrá salido este 36%? Pues lo mismo. Ese 36% sería H1, 2, primera fila, segunda columna, pero respecto al total de la primera fila, que ¿de dónde salió? Ah, pues de coger el 9 dividido el 25. Eso es lo que me da a mí 36%. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces usted me dice, Juan Camil, pero entonces, ¿pero cuál es la diferencia? La gran diferencia es la interpretación. Pues porque ahora el punto de referencia ya no es el 46, ya ahora el punto de referencia es el total de la fila. Entonces, ¿uno cómo interpretaría este 16%? Uno diría, de los hombres, del total de hombres, de todos los hombres en la muestra, el 16% tiene bachillerato. Muy diferente al anterior, ¿no? El anterior era, vamos a verlo, el anterior era, de todos los individuos en la muestra, el 8.7% son hombres y tienen bachillerato. Totalmente diferente, ¿no? Ahora es, el punto de referencia cambió. Ahora es, de todos los hombres, porque el 100% está aquí, de todos los hombres, el 16% tiene bachillerato. Y pues de todos los hombres, el 36% tiene pregrado. Y entonces de todas las mujeres, el 57% tiene bachillerato. ¿Que de dónde salió este 57%? Aquí dice Santiago, entonces ese sería más apropiado porque la cantidad de mujeres y hombres. Bueno, aquí Santiago está tocando un punto muy importante. Y es que para comparar
es más relevante utilizar los perfiles. ¿Por qué? Porque ahora, claro, lo que dice Santiago, como la cantidad de hombres y mujeres es diferente, si yo quiero comparar ambos sexos, si yo quiero comparar estas dos categorías, pues me toca calcular los perfiles fila, exactamente lo que dice Santiago. El perfil fila me permite comparar el sexo en términos de, en función de el nivel educativo. Mientras que el perfil columna, mire que ahorita los 100% están abajo, o sea que el cálculo se hace totalmente diferente. Este 25, ¿de dónde habrá salido? Ese 25%, que la notación sería esta, ¿no? H sub 1, pero respecto al total de la primera columna, mire que pongo punto 1, no 1 punto, sería coger el 4, pero ahora dividido el 16, ¿no? Y eso es lo que me da, ya no sé cuánto me da, 25%. Mire que el número cambió radicalmente, ¿no? Ah, ¿y cómo se interpretaría entonces eso? De todos los individuos que tienen bachillerato, de todos los individuos que tienen bachillerato, el 25% son hombres. Sí, como si fuera una variable de una entrada, en eso estoy de acuerdo, pero entonces, en la interpretación, claro, es una variable de una sola entrada, pero entonces el punto de referencia va cambiando, ¿no? Por ejemplo, este 56. De todas las personas que tenían pregrado, el 56% eran hombres. Entonces, estoy de acuerdo en eso, que es como si fuera una cosa de una sola entrada, pero la interpretación va cambiando respecto al punto de referencia. Ah, y este 54, pues ese 54, mire que está calculado respecto al total de la muestra. Ese sí no cambió respecto al anterior. Mire, 54.3, mire el anterior como nos daba, 54.3. Porque ese es respecto al total de la muestra, ¿no? Entonces, ese sí se interpreta normal. De todos los individuos de la muestra, el 54.3 son hombres. Ahora, pilas. Yo creo que es obvio, pero pilas. Este total es un total, pero no es que usted esté sumando el 16 y el 57, ¿no? O sea, este total hace referencia al total marginal de la tabla pasada. No es que usted esté sumando 16 y 57 y le dé 34. No, eso no está bien. Este total hace referencia al total marginal de la tabla pasada. Lo mismo el total de aquí. No es que si usted suma el 25 más el 56 más el 85 le dé el 54. No. No, 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 no. Para nada. Ese total hace referencia al total de la tabla pasada. Entonces, esta segunda tabla, la tabla de perfiles columna, ¿qué le permite a usted hacer? Pues esto me permite comparar el nivel educativo en función de el sexo. En función de el sexo. A través de el sexo. Entonces, mire que son tres tablas totalmente diferentes. Esta primera tabla es una tabla donde el punto de referencia es el total de la muestra. Entonces, aquí son frecuencias conjuntas, como 26, el 26.1% de todos los individuos son mujeres y tienen bachillerato. En cambio, las tablas de abajo son frecuencias condicionales, son frecuencias, son perfiles, dependiendo de donde usted esté totalizando. De todas las mujeres, el 57% son bachillerato, tienen bachillerato. Entonces, perfiles fila me permite comparar el sexo en función del nivel educativo. Perfiles columnas me permite comparar el nivel educativo en función del sexo. Aquí dice Santiago, entonces se debería eliminar esos totales que son de la tabla pasada, digamos cuando se presenten los resultados. Si se elimina, ya entendí. O sea, este total, Santiago, y el total aquí. Si, si se eliminan esas dos filas, no está mal, no. En la primera tabla, sí, sí, obligatorio ponerlos. Pero en la última, de pronto, para evitar la confusión de que alguien pueda pensar que este 34 es la suma del 56 y del 57, si se eliminan, no veo ningún problema.
Es una buena idea, de hecho. Listo. Ahora, en términos de los gráficos, esto es lo que se llama un diagrama de barras apilado al 100%. Claro, si usted se da cuenta, los totales en todos lados son el 100% ya sea por filas o el 100% sea por columnas. Entonces, mire la perfil es fila. ¿Cuántos 100% hay? Pues hay dos, ¿no? Uno para hombre y uno para mujer. Entonces, mire, uno para hombre y uno para mujer. Y cada barrita usted la divide en tres colores, pues el nivel educativo. Entonces, esto le permite a usted comparar el sexo en función del nivel educativo. Y en el perfil columna, usted está graficando lo mismo, solo ahora que ahora usted está comparando, ahora los 100% están en las columnas, y usted ahora está comparando los tres niveles educativos, mire, bachillerato, pregrado y posgrado, en función del sexo. O sea que mire que cada barrita está dividida en dos colores. Ay, que cómo se interpreta esto. No, pues ya cuando uno ve este dibujo, ya uno se da cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Que hay una desproporción, para esta muestra, para este sector de individuos, de donde sea que hayan sido tomados, hay una desproporción, hay una desigualdad muy marcada en términos del nivel educativo. Pues porque mire que los de todos los hombres hay una proporción mucho mayor que tienen educación superior, mientras que el de las mujeres es mucho más reducida. En un mundo ideal, o sea, lo que debería ser, lo que yo esperaría ver, es que los colores estuvieran igualmente repartidos, ¿no? O sea, como que si uno ve una proporción grande aquí de educación superior, aquí en las mujeres también. Entonces aquí hay una desproporción muy grande porque mire que de los hombres la proporción de bachillerato es mucho más reducida que el de las mujeres, que tiene un área más grande. Entonces, lo que debería pasar en digamos, en una sociedad, digamos, igualitaria, desarrollada, es que las proporciones, los colores en las dos barritas sean igualitos, pues no igualitos, pero sí, digamos, muy parecidos. O sea, como que no hayan unas diferencias tan brutales como en este caso. Y que además el color del posgrado de la educación superior sea el más sobresaliente, ¿no? En ambos sexos, por igual. Entonces, mire que este gráfico le permite a usted comparar nivel educativo. Claro, bueno, esto es un tema, aquí Brandon está tocando un tema muy delicado y aquí él dice, pero eso depende de cómo se tomó la muestra. Claro, todos los resultados dependen de cómo se toma la muestra, eso es correcto, porque si uno toma una muestra mal tomada, es decir, si uno toma una muestra donde no represente los individuos de la población, pues los resultados no van a ser, digamos, eh, aceptables en el sentido que no representan la realidad. Pero esta es una discusión que vamos a tener de pronto en no, de pronto no, es una discusión que vamos a tener con seguridad en unas 3 semanas tal vez, cuando empecemos a trabajar inferencias sobre poblaciones. Es un buen comentario, Brandon, es un buen comentario. Y aquí el segundo gráfico me permite a mí comparar el nivel educativo en función del sexo. Entonces, claramente aquí se confirma la desigualdad de cómo están las cosas. Listo. Ahora, en términos de código no hay mucho que decir. Solamente que, bueno, aquí está la tabla original. Esto ya lo habíamos discutido. No, mentiras. Esta parte no. Entonces, aquí está la tabla original. Esta ya la habíamos discutido, la tabla original. Para sacar los perfiles fila, mire lo fácil que es. Usted pone prop table y este margin igual a 1, lo que hace es sacar los totales por fila, o sea, sacar los perfiles fila. O sea, el margin igual a 1 saca los perfiles fila. Y este margin igual a 2 hace referencia al add margins, que es la totalización del 100. Es decir, no se vaya a confundir, ¿no? Este margin igual a 1 calcula los perfiles fila. O sea, coge la tabla y calcula las proporciones respecto a los totales de las filas. Y este margin igual a 2 hace parte de la rutina add margins y lo que hace es totalizar, o sea que comprobar que todo me quedó bien hechecito, que todo suma 100. Y lo mismo para los perfiles columna, pues al revés. Entonces, si margins igual a 1 es
perfil es fila, pues margin igual a 2 es perfil columna. O sea que este margin igual a 2 hace referencia al prop table. Y para totalizar y ver que todo me quedó en orden, pues este margin es igual a 1 me pone al final aquí abajito los 100%. Listo, es todo. En términos de los gráficos, digamos que no hay mucho que decir porque ya lo habíamos visto la clase pasada. Pues claro, aquí hay un montón de cosas que el título del gráfico, que el título del eje X, que el título del eje Y, que el color, bueno. Pero lo más importante son dos cosas. La primera es que utilicé bar plot, bar plot, bar plot. Entonces, como digamos en este del perfil columna, usted simplemente pone la tabla aquí la llamé PC, o sea, perfil columna. Y en el perfil columna, como los totales están en las columnas, el 100% está en las columnas, casi que usted pone la tabla y listo. El único truquito aquí, entre comillas, truquito, es que cuando usted grafique los perfiles fila, mire que en los perfiles fila el 100% está en las filas. Entonces, para que me quede el gráfico así bonito, como apilado al 100% horizontal, perdón, vertical, aquí me toca poner un T. Ese T significa transpuesto, o sea, como que transponer la tabla para que me quede el gráfico así bonito, como con los 100% en cada categoría. Entonces, pues nada, ya el resto es la discusión que tuvimos en la tercera, cuarta clase, que si quiere cambiarle el color, que el título, que el límite en el eje Y, el límite en el eje Y. Bueno, sí ya es lo que usted quiera. Puede experimentar con los comandos, o sea, como que, ¿qué pasa si aquí en lugar de 1 le pongo 2? ¿Qué pasa si aquí en lugar de beside igual a false le pongo true? Bueno, usted empieza a jugar con eso. Pero lo que más me importa, la verdad sea dicha, es que usted interprete bien los números y bien los gráficos. O sea, nadie puede pasar por un curso de estadística sin saber interpretar unas cifras de una tabla de 2 vías de clasificación. O sea, como que si yo en el quiz o en el parcial o lo que sea, en el taller, le pongo este 75% y usted me dice, sí, el 75% de los individuos son hombres y tenían bachillerato, pues muy mal, ¿no? Muy mal. Porque de todos los individuos que tenían bachillerato, el 75% era mujer. Entonces es muy importante que usted interprete bien las cantidades. O sea cual sea su ejercicio profesional, ya sea en la economía, la ingeniería, sea cual sea donde usted esté, y sea cual sea las variables que usted esté analizando. Aquí yo puse dos muy fáciles, el sexo y el nivel educativo. Usted tiene que saber cómo interpretar esas cifras. Eso es lo mínimo que tiene que saber un profesional. Bueno. Por un lado esto, así es que se cruzan las variables cualitativas, así es que se hace el análisis de variables cualitativas para establecer si hay una asociación entre las dos variables, para ver cómo están repartidas las categorías de las filas en función de las columnas o las columnas en función de las filas, o en conjunto, como usted quiera. Ahora, para variables cuantitativas, y con esto, pues esta es ya la última parte de la clase y hasta aquí entra el parcial. Con variables cuantitativas, pues aquí vamos a trabajar aquí la cosa se complejiza un poquitico más allá de las tablas, porque ahora tenemos cantidades cuanti. Entonces aquí tenemos una variable X, una variable Y, tenemos dos variables al mismo tiempo cuantitativas. La variable X usualmente se le llama variable independiente, la Y variable dependiente, pero inicialmente no piense que una depende de la otra. Inicialmente piense que usted quiere establecer si existe una relación entre estas dos variables, entre la X y la Y. Ahora, cuando usted vea estos datos, cuando usted vea una tabla con estas dos variables así, no piense que tiene dos muestras diferentes, no. Tiene un mismo individuo evaluado en dos características diferentes. Entonces aquí a mí cuando me estaban explicando esto hace muchos años,
recuerdo mucho que a mí me hablaban de la X como si fuera la estatura, por ejemplo, y la Y como si fuera el peso. Entonces tengo el primer individuo y en el primer individuo el profesor le preguntaba, iba por el salón y le preguntaba, dígame cuánto mide y dígame su peso. Segundo individuo, bueno, aquí está mal, aquí le puse X1, no, es X2. Su estatura y su peso. Tercer individuo, hasta el último, ¿no? Entonces no es que usted tenga dos muestras diferentes, es una sola muestra, solamente que cada individuo en la muestra usted lo observó en dos variables diferentes. Listo. Entonces aquí, digamos como haciendo un ejercicio muy similar, tenemos dos variables cuantitativas, una que está medida en escala de intervalo, la temperatura, otra que está medida en escala de razón, o sea, el peso, la temperatura en grados centígrados y el peso en kilogramos. Entonces aquí lo importante es que usted no puede, digamos, aquí el orden de los datos importan. ¿Por qué? Porque este 12.3 hace referencia a la temperatura del primer individuo, del primer material, mientras que este 39.5 también, o sea, el primero. O sea, no es que usted pueda mezclar aquí el orden y no, porque este 12.3 va con este 39.5 y este 13.2 está asociado con este 41.0. Entonces tenemos una muestra de 25 individuos, 25 materiales, 25 entes, y esos 25 entes los estamos midiendo en dos características diferentes, la temperatura y el peso. Entonces, si uno quiere explorar una relación entre esas dos características, lo primero que debe hacer es un gráfico. A ese gráfico se le llama dispersograma o nube de puntos. Dispersograma o nube de puntos es el nombre del gráfico. Estoy seguro que usted ya lo ha visto antes. Es un gráfico cartesiano común y corriente donde usted pone en el eje X la primera variable y en el eje Y la segunda variable, sobre las cuales usted quiere identificar una asociación, una relación. Listo. Entonces, cada puntico es un individuo, ¿no? Cada puntico es un material. Ah, claro. Este puntico es un individuo que tiene una temperatura de 12.4 y un peso de 40. Entonces, bueno, aquí en este gráfico, la verdad es importante poner, está incompleto, hace falta poner las unidades de medición aquí, kilogramos y aquí grados centígrados. Eso es importante, muy importante para leer el gráfico, de hecho. Y honestamente uno puede hacer un montón de cosas como cambiarle el colorcito a los puntos, cambiarle las formas que en lugar de redondeles salgan cuadraditos, poner un fondo diferente, bueno, todo lo que usted quiera se puede hacer. Y se puede hacer modificando esta función plot. Entonces mire que aquí usted introduce los datos brutos con una concatenación. Recuerde que todos separados por coma y con decimales de punto. Y para hacer este gráfico, lo único que usted pone es plot. Aquí hay un error, esto no es edad, esto es temperatura, ¿no? Esto. Y le genera ese grafiquito ahí. Listo. Entonces, si alguien va a interpretar este gráfico, lo primero que va a decir es, ¿será que hay una relación entre las variables o no hay? Pues bueno, aquí se evidencia que a medida que está creciendo la temperatura, ¿qué está pasando con el peso? Pues también está subiendo, ¿no? Entonces, eso se llama una relación directa. Entonces, la idea de hacer una nube de puntos y hacer un dispersograma es que usted pueda por lo menos intuir o sugerir cómo es la relación entre las variables. ¿Será que la relación es directa? ¿Será que la relación es inversa? ¿Será que no hay ninguna relación? ¿Será que la relación es cuadrática? ¿Será que es logarítmica? Bueno, como que usted pueda ver, por lo menos con el dibujo, intuir, como, digamos, darse una idea de cómo es la relación entre las variables. Esa es toda la idea del gráfico, punto. Ahora, algo muy importante es que, claro, una vez uno ya tiene una idea de cómo es la relación entre las variables, en este caso, digamos, directa, pues porque a medida que crece una variable, crece la otra. Entonces, la nube de puntos va hacia arriba, si usted se da cuenta ahí. Pues el siguiente paso es cuantificar ese hecho. A esa medida la vamos a llamar
Covarianza. Covarianza. Variabilidad conjunta. Covarianza. Entonces, mire la fórmula. Bueno, usted puede representar la covarianza de dos maneras, así con COF X, Y, o a mí también me gusta mucho esta, S sub XY. Pues en este caso sería S sub temperatura y peso. Listo. Cuando usted va a calcular la covarianza, pues mire la fórmula. Entonces, digamos que en la fórmula usted ya debe ver varias cosas similares, parecidas a algo que ya vimos con la varianza. Y es que, bueno, primero, lo que usted está haciendo, y permítame, lo hago aquí un segundo. Esta explicación es bien importante porque si no, se puede malinterpretar la medida. Cuando usted esté trabajando con la covarianza, y voy a hacer algo que usualmente no hago, pero lo quiero hacer esta vez por estar seguro que todos estamos en la misma página. Covarianza. Entonces, la covarianza, variabilidad conjunta, la fórmula de la covarianza es, usted no se tiene que aprender esto de memoria, obviamente. Entonces, la covarianza entre X y Y, usted ya sabe, bueno, es 1, bueno, sobre N menos 1, y aquí voy a escribir esto. Ajá. Estoy copiando la fórmula que está en la diapositiva, que está ahí en el documento. XY menos X barra por Y menos D barra. Entonces, cuando lo hagamos computacionalmente, ¿qué hace el computador? Entonces, quiero discutir en este momento como el orden de las operaciones. Entonces, cuando el computador va a hacer esto, coge el primer datico de la X y le resta el promedio. Luego, en otra columna aparte, coge el primer datico de la Y y le resta el promedio de la Y. O sea que previo a hacer este cálculo, usted tuvo que haber calculado el promedio. Bueno, el computador tuvo que haber calculado el promedio. Si no, no hay cómo, ¿no? Ah, que cómo se hace el promedio. Pues bueno, el promedio de la X, pues es simplemente coja todos los datos de la X, súmelos y divídalos entre n, ¿no? ¿Y cómo es el promedio de la Y? Lo mismo, pero con Y. Listo. Entonces, primero coge el primer datico de la X y le resta el promedio de la X y luego el primer datico de la Y y le resta el promedio de la Y. Luego hace lo mismo con el segundo. Segundo de la X menos su promedio. Segundo de la Y menos el promedio. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Hasta que llegue al último datico de la X menos el promedio de la X y el último dato de la Y, el último dato de la Y menos el promedio de la Y. Entonces, algo que no quiero que piense es que, uy, claro, como aquí dice sumatoria, entonces sumó estas dos columnas. No. ¿Por qué? Porque si yo sumara esta columna y sumara esta columna, ya sabemos cuánto me va a dar, ¿no? O sea, si yo sumo toda esta columna de cada dato de la X menos el promedio, eso me da un cero redondito, porque el promedio es el centro de gravedad de los datos. Y si yo cojo toda esta columna de la Y y la sumo, me da cero redondito. No. Entonces, lo que hace el computador cuando está calculando la covarianza, y es mi punto importante, es que, esto me quedó torcido, es que una vez hace el primer producto, pues ahí sí coge lo que le dio esto y lo multiplica por lo que le dio esto. O sea, coge la primera diferencia y la multiplica por la primera diferencia de la Y. Ah, ok. Luego coge esta otra diferencia por la siguiente, ¿no? Y ahí me quedó mal escrito, ¿no? Coge la segunda diferencia, no, pues me quedó mal escrito, que me quedó muy mal escrito. Me quedó, coge el segundo datico de la X por el segundo datico de la Y.
Listo. Bueno, y así sigue, ¿no? Hasta que llega al último. Pues bueno, al último. Que sería el último datico de la X menos el promedio por el último datico de la Y menos el promedio. Y ahí sí, en ese punto, ahí sí suma. Cuando hace esos, o sea, la suma ocurre después de que hizo el producto. La suma ocurre una vez usted hace el producto. O sea que, ¿en qué orden el computador va a hacer esta cosa? Lo que va a hacer es primero las diferencias, luego el producto de las diferencias y ahí sí suma. Bueno, y al final ahí ya divide entre todo, ¿no? Entre n-1. Y al final ahí sí divide entre n-1. Listo. Entonces, varias cosas. Y muy, muy, muy importantes acerca de esta medida. Primero, esta primera diferencia, la xy menos el x barra, tiene unidades lineales, tiene las unidades de la variable, en nuestro caso, grados centígrados. Y este segundo paréntesis tiene las unidades de la otra variable, o sea, kilogramos. O sea que cuando usted multiplica esas diferencias, la covarianza le va a quedar expresada en unidades cuadráticas. No, cuadráticas no, mixtas, perdón. Unidades, me estaba pensando en la varianza. Mixtas. Claro, porque es que este primer paréntesis es grados centígrados, este segundo paréntesis es kilogramos, o sea que al multiplicar me queda que la covarianza está expresada en grados centígrados por kilogramo. Grados centígrados por kilogramo. Entonces, primer gran mensaje, la covarianza es una medida que expresa la variabilidad conjunta de las variables y está expresada en unidades mixtas de medición, mixtas. En este caso, grados centígrados por kilogramo. Número uno es. O sea que ahí tenemos un lío porque la interpretación se puede complicar un poco. Segundo, si la covarianza le da mayor que 0, entonces la relación entre las dos variables es directa. O sea, si usted calcula una covarianza y le da mayor que 0, es porque la nube de puntos luciría como aquí en el gráfico A. O sea que cuando yo calcule la covarianza de esta nube de puntos, yo espero que me dé positiva. ¿Por qué? Porque está creciendo. Entonces, una covarianza positiva es una evidencia de una relación lineal como una línea recta entre las variables. Positiva, una relación directa. Obviamente, pues cuando la covarianza es negativa, la nube de puntos luciría aquí como en B. En otro ejemplo, ¿no? Esto es otro ejemplo. O sea que en mi caso de temperatura, en mi caso de peso versus temperatura, pues yo no espero que me dé negativo, ¿no? Pues porque aquí yo veo que la nube está subiendo. Y si no hay una relación lineal entre las variables, mire por ejemplo este C, que aquí los puntos están regados ahí a lo largo de todo el plano sin ningún patrón lineal evidente, pues ahí la covarianza tiene que ser 0 o aproximadamente 0. Pero podría pasar, ojo, pilas, si la covarianza es 0, entonces los puntos se reparten equitativamente alrededor de los promedios. En este caso, donde se cruzan los punticos es el promedio. Entonces, fíjese que aquí en este caso la covarianza es 0, pero no quiere decir que no haya una relación. Si hay una relación ahí como sinusoidal o como circular ahí toda rara, lo que no hay es una relación lineal. Eso es lo que no hay. Pero no quiere decir que no haya una relación entre las variables. Lineal no, pero no quiere decir que no haya una relación. O sea, el hecho de que la covarianza sea 0 no implica que no haya una relación entre las variables. Porque no hay, pero lineal. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo de la temperatura y el peso, pues bueno, lo primero que usted hace es calcular los promedios, ahí están los promedios, y luego si usted quiere hacerlo a mano, digamos, pues usted coge primer dato de la X menos el promedio, por primer dato de la Y menos el promedio. Bueno, y así 25 veces hasta que llega el último. Último dato de la X menos el promedio y último dato de la Y menos el promedio.
Cuando la gente la hace en Excel a veces se le olvida fijar la columna del promedio, entonces le queda mal hecho. O sea que mire, me da de 0.226, un valor positivo como lo esperaba. Entonces la relación entre las dos variables es directa, como se aprecia en la figura. Y pilas, las unidades de la covarianza son mixtas, en este caso, grados por kilogramo. Si usted lo va a hacer en R, que a mí me parece muy fácil hacerlo en R, bueno, usted introduce los datos, ahí usted los pone uno detrás del otro, bla, bla, bla. Si quiere calcular los promedios, recuerde, los puede calcular. Aquí está min, tanto para la temperatura como el peso. Mire, 12.724018, listo. Pero R tiene una rutina ya hecha que es COF. Usted le pone una variable y luego la otra y mire, le da el resultado de una. 226, 0.226. Profe, una pregunta. Señor, ¿A qué se refiere cuando, digamos, dice cercano a cero? Porque, digamos, 0.2 se podría tomar como cercano a cero. excelente observación, excelente observación. Y esa pregunta, mejor dicho, esa pregunta fue exactamente la misma pregunta que se hizo Pearson hace muchos años cuando definió estas medidas. Entonces la vamos a responder en 5 minutos. Excelente observación. Aquí dice Joshua, ¿cuál es el máximo y el mínimo que puede dar la covarianza? La covarianza puede estar entre menos infinito e infinito, o sea, como que puede tomar cualquier valor, no tiene ninguna cota. Y en términos computacionales, bueno, aparte de la pregunta que me acabaron de hacer, ya ahorita la voy a responder cuando trabajemos la siguiente medida, porque ese comentario que me acabaron de decir, pero bueno, ¿qué quiere decir cercano a cero? Porque alguien con toda razón me puede decir 0.22 a mí me parece cercano a cero. Entonces, bueno, antes de responder la pregunta, mire, si usted quiere hacerlo de forma larga, no es obligatorio, pero bueno, simplemente por recordar, usted coge las diferencias, luego las multiplica con las del peso, después sí suma y al final es que hace la división. Y mire que me vuelve a dar lo mismo. Listo. Entonces tiene las dos opciones. Juan Camilo, ¿me toca hacerlo de la manera larga? No, yo siempre lo hago de la manera corta. COF. Listo, punto. Esto es simplemente para que usted rectifique que le da lo mismo y que las operaciones las está haciendo bien y que está entendiendo la fórmula y eso. Muy bien. Vamos a ir sobre las propiedades antes de ir sobre la pregunta que me acabaron de hacer, que cómo así que T es cercano a cero, que me parece excelentísima. Entonces vamos a ir sobre las propiedades primero y luego vamos sobre la pregunta. Entonces, unas cuantas propiedades de la covarianza, y esto se lo digo sobre todo para que ahorre tiempo y no se ponga a hacer cosas que no le toca hacer. Primero, claramente la variabilidad conjunta entre X y Y es la misma que entre Y y X. O sea, si yo le pido la varianza entre, perdón, si yo le pido la covarianza entre la temperatura y el peso, pues si alguien le pide entre el peso y la temperatura, le da lo mismo. O sea, esta fórmula es conmutativa, por decirlo de alguna forma. Ok, listo, perfecto. Segundo, ¿cuánto es la covarianza entre X y X? ¿Cómo así? ¿Cuál es la variabilidad conjunta entre una variable y sigo misma? Bueno, pues fácil, porque si usted coge la fórmula, de la covarianza, si usted coge esta fórmula de la covarianza y la aplica, bueno, cuando X es igual a X, o sea, y la aplica, ¿qué hice? Si usted coge la fórmula de la covarianza y la aplica cuando Y es igual a X, entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar la covarianza, hagámoslo aquí rapidito, entre X y X. La covarianza entre X y X, ¿a qué será igual? O sea, mire, estoy reemplazando la Y por X. Entonces usted escribiría, bueno, pues 1 sobre n menos 1, sumatoria de i igual 1 hasta n, de xi menos x barra por xi menos x barra. Pues claro, porque la y es la misma x, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo algo menos por lo mismo?
Entonces esto me queda igual a 1 sobre n menos 1 por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de cada valor menos su promedio al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque tengo un término por sí mismo, entonces me da el mismo término, al cuadrado. O sea que esto es igual a la varianza. Entonces, pilas, cuando usted coge la covarianza entre una variable y sí misma, le da la misma variabilidad, o sea que le queda expresada en variables cuadráticas. Listo. Siguiente. Esta sí que la vamos a usar. Cuando usted coge la primera variable y la transforma, esto es una transformación lineal, o sea, usted cogió la variable, la multiplicó por una constante y le sumó otra, y lo mismo le hace a la segunda, la multiplica por otra constante y le suma otra constante, lo que hemos discutido antes, ¿no? Puede que haya un problema con el instrumento de medición, puede que haya un incremento porcentual en alguna variable, puede que haya un incremento aditivo en alguna variable, por la razón que sea. Entonces, usted no, óigase bien, no necesita volver a procesar toda la información. Entonces no me va a decir, uy, Juan Camilo, pero es que el parcial estaba muy largo porque mire que me pedía una transformación y mientras yo volvía a hacer toda la covarianza y todo, pues porque la idea era que usted aplicara la covariable, ¿no? La idea es que usted aplicara la propiedad. Y es que cuando usted tenga una transformación de las variables, ya ahorita hacemos un ejemplo, pues lo único que tiene que hacer es sacar las constantes, mire, saca el A y el C, y el B y el D no importan, no afectan el resultado final. Usted coge la covarianza inicial y la multiplica por A y por C. Es algo muy similar a la propiedad de la varianza. ¿Por qué? Porque cuando estábamos trabajando con la varianza, cuando estábamos trabajando con la varianza, lo que decíamos era que si yo tengo la varianza de A, si yo tengo la varianza de A por X más B, o sea, si yo cojo la variable y la transformo linealmente, pues esto es lo mismo que A al cuadrado por la varianza de X. O sea, el B ni quita ni pone en la variabilidad. Lo que quita y pone es el A. El B no sale por ahí por ningún lado. Lo mismo aquí. Ahorita vemos un ejemplo. Siguiente. Uf, esta también. Muy importante. Esta sumatoria, de hecho se la voy a escribir. Esta sumatoria, que aparentemente se ve larga, que es sumatoria de cada datico menos el promedio, todo elevado, por y sub i menos y barra, todo desde el primer dato hasta el último. ¿Qué pasa? Cuando usted, ¿y cómo se hace esto? Cuando usted de alguna manera hace los productos, como que aquí hay un producto, ¿no? Entonces usted puede distribuir y usted puede, digamos, como que hacer las operaciones. Y cuando usted hace las operaciones y aplica las propiedades de la sumatoria, lo que le va a quedar es que esto es la sumatoria de los productos cruzados y a lo que le da, le resta n veces el primer promedio menos el segundo promedio. O sea, como que esto es una simplificación de alguna manera. O sea, usted coge lo que le dan estos productos cruzados, lo que le dan estos productos cruzados, y a eso le resta n veces el promedio 1 por el promedio 2. Lo que pasa es que a algunas personas les parece más fácil ponerse a hacer estos productos y luego sumar, y ahí sí restarle las cantidades que ponerse a hacer esta diferencia. Entonces es lo que a usted le parezca un poco más fácil. Ahora, computacionalmente R lo va a hacer así, lo hace muy rápido, lo hace muy fácil. Pero si usted no tiene la base de datos completa, le toca hacerlo de esta forma. Hay un ejercicio en el taller 6 donde usted tiene que aplicar esta fórmula. Y bueno, y a lo que le da, pues bueno, coge todo el resultado y lo divide entre n menos 1. O sea que coge todo esto
Pues ahí sí me quedó como feo. Entre n-1. Entonces, es decir, coge usted todo esto y lo divide entre n-1. O sea, mi punto es que usted puede hacer o los productos con las diferencias o simplemente coge los productos cruzados y ya. Y aquí no sé qué pasó. Listo. Muy bien. Me perdí. Ok. Última propiedad. Y con esto vamos a los dos ejemplos siguientes y terminamos por hoy. La varianza de una suma no es la suma de las varianzas, es la suma de las varianzas más 2 veces la covarianza. Por eso es que yo quedé pendiente antes de decirle cuánto le daban la varianza de una suma. ¿Por qué? Porque el promedio de una suma sí es la suma de los promedios. Eso sí, usted no tiene, ahí usted no tiene pérdidas. Ahí usted no tiene pérdidas. Cuando usted está con el promedio, usted coge, el promedio de la suma de dos variables. Si yo tengo dos variables y las sumo y quiero el promedio, pues yo cojo el promedio de la primera y le cojo el promedio de la primera y le sumo el promedio de la segunda. Ok. Ahí no hay que hacerle nada más. Pero la varianza de X más Y, usted tiene que coger la varianza de la primera más la varianza de la segunda más 2 veces la covarianza entre las dos. O sea, no es tan fácil como simplemente sumar las varianzas y ya no. La varianza total, la variabilidad total, cuando usted tiene dos variables, es simplemente sumar las varianzas y sumar dos veces la covarianza. O sea, si a usted le sale en algún momento, si a usted le dicen que, la varianza de una suma es la suma de las varianzas, eso no es cierto. Esto no es cierto, pilas. Se lo tacho ahí, eso no es cierto. Tiene que sumarle 2 veces la covarianza. Entonces veamos un ejemplito para que usted vea estas propiedades en acción y como que las ejemplifica ahí con un par de numeritos. Y es, consideres dos variables. Costos de producción es una variable y utilidades es otra variable. Y la covarianza, cuando cogieron la base de datos, es 5.61. O sea, la covarianza original es 5.61. Entonces, por cuestiones de calidad, va a haber una transformación de los costos que se van a disminuir en 1% y un aumento en las utilidades del 5%. Entonces, ¿cuál es la nueva covarianza? ¿Cuál es la nueva covarianza? Entonces, bueno, entonces aquí tenemos las dos variables B y W. Esta B son los costos transformados. Entonces, si usted se da cuenta, B es 0.99 por los costos, ¿no? Pilas. Una disminución del 1% no es simplemente 0.001, no. Muy mal. Escoger lo que usted ya tenía menos el 1% y eso le da 0.99. Pilas ahí. Y si se aumenta 5% las utilidades, pues escoger las utilidades que usted ya tenía y sumarles el 5%. Entonces eso le da 1.05. 1.05. No me vaya a poner en el parcial o en el quiz o lo que sea 1.5 o 0.5 o 0.05. No. Lo que ya tenía más el 5% sea 1.05. Entonces aquí usted ya se da cuenta cuáles son las constantes, ¿no? Tiene la variable original por una constante, la variable original por otra constante. O sea que la nueva covarianza, aplicando la propiedad, pues usted saca las constantes. Pues aquí no tengo incremento aditivos, pues el incremento aditivo es 0, e igual si los tuviera no importa porque eso ni se quita ni pone. Usted coge las constantes, ok, 0.99 y 1.05, por la covarianza original, o sea, mire, 5.61 y le da 5.831. O sea que en últimas, al hacer una transformación con este decremento y este incremento porcentual, la variabilidad conjunta se mantiene positiva, por lo tanto la relación se mantiene directa. A medida que aumenta la una, aumenta la otra. Claro, a medida que aumentan los costos, estamos aumentando en las utilidades.
Listo. Ahora, en términos de las características, y ya con esto pasamos a la última medida para responder la pregunta que me hicieron hace un segundo, es que, bueno, esta medida, la covarianza tiene propiedades sencillas de aplicar, pues ya las vimos, son todas estas. Es sensible a datos atípicos, o sea que si en la base de datos a usted se le va como un valor extremadamente grande o extremadamente pequeño, la covarianza se ve afectada por ese valor. O sea, se transforma muy fácil. O sea que esta medida es delicada con los datos atípicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la base de datos se mete un valor muy pequeño o muy grande, la variable cambia automáticamente, se transforma, se deja llevar muy fácil. Tiene unidades mixtas de medición. Pilas, unidades mixtas, eso ya lo dijimos. Y si es aproximadamente cero, lo cual vamos a discutir enseguida para responder la pregunta de nuestro compañero, no quiere decir que no exista una relación. Puede existir. Lo que pasa es que no es lineal, pero puede existir una relación. Muy bien. Entonces, claro, una vez uno trabaja con la covarianza, la pregunta natural fue la que me acabaron de decir, pero bueno, ¿cómo así que qué es cercano a cero? O sea, como, ¿dónde está el límite para saber si algo es grande o pequeño? ¿Dónde está el límite para saber si ese número es cerquita a cero o no? Y ese límite se establece por medio de una medida que se llama coeficiente de correlación de Pearson. Coeficiente de correlación, no coeficiente de variación, que es el error típico. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson lo vamos a simbolizar con la letra R minúscula. Y es muy fácil, se define como la covarianza, que ya habíamos calculado, dividido entre S, que era S, desviaciones estándar. Usted coge la covarianza y lo divide entre el producto de las desviaciones estándar. Y el efecto de eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos, la covarianza tiene unidades mixtas de medición. O sea que en este caso, grados centígrados por kilogramo. Listo. Muy bien. No me vaya a decir, como una vez me dijeron el semestre pasado, como estábamos trabajando con peso y estatura. Entonces, peso en kilogramos, estatura en metros. Entonces, cuando yo pregunté, bueno, ¿cuáles son las unidades de la covarianza? Entonces, yo esperaba, pues, bueno, kilogramos por metro, ¿no? Pues porque son unidades mixtas. No kilómetros, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, kilogramos por metro, o sea, unidades mixtas, no es kilómetros. Bueno, entonces en este caso las unidades de medición sería grados centígrados por kilogramos. Pero la desviación estándar también está en unidades lineales. Recuerde que la desviación estándar es la raíz de la varianza. O sea que la raíz cuadrada de la varianza de la temperatura me vuelve a dar en grados. O sea que la raíz cuadrada de la varianza del peso me vuelve a dar en kilogramos. O sea que se cancelan las unidades de medición. O sea que el coeficiente de correlación lineal, el coeficiente de correlación de Pearson, es una medida adimensional, no tiene unidades de medición, no tiene unidades de medición y está ligado directamente con el grado de asociación lineal de las variables, lineal. Entonces aquí hay unos cuantos ejemplitos, simplemente para que usted ilustre, y es, mire, cuando el coeficiente de correlación le dé 1, o sea, 100%, si usted quiere puede expresar esto en puntos porcentuales, ¿no? Solamente que no olvide ponerle el por ciento. Cuando el coeficiente de correlación le da 1, mire que los punticos están, esta es la relación perfecta, ¿no? Esta es la relación perfecta, no hay nada mejor que esto. ¿Por qué? Porque todos los punticos están seguidos uno detrás de otro y todo está como, sí, esta es la relación lineal perfecta. Como que es la línea recta perfecta. Claro, como es positiva, entonces mire que tiene pendiente positiva, a medida que crece una variable, la otra crece. Bueno, en otro conjunto de datos el coeficiente de correlación me dio 0.8.
80%. Ah, bueno, ya mire entonces que la nube de puntos, bueno, sigue siendo como compacta, pues o sea, no es tan perfecta como la anterior, pero se nota que la relación es directa, claro, el signo es positivo, o sea que a medida que crece una variable, crece la otra, pero la asociación entre las dos variables ya no es tan fuerte. Pues porque mire que la nube de puntos tiene ya como cierto espesor, tiene ya cierta, ¿cómo se dice? Cierto grosor aquí, cierta variabilidad. Entonces, perdimos como fortaleza, pero la asociación sigue siendo directa. Bueno, ya con 0,4, ya con 0,4 la asociación ya es mucho más reducida. Ahí se nota más o menos que es directa, pero pues ya toca hacer un esfuerzo aquí. Cuando es cero, mire lo que pasa cuando es cero, ya es como una nube de puntos ahí sin ninguna forma lineal, pues. Y ya cuando el coeficiente de correlación empieza a ser negativo, pues vuelve a pasar lo mismo, solo que de manera inversa, ¿no? Entonces, el peor error que usted puede cometer, y siempre lo digo y siempre el que se equivoca, pero bueno, el peor error que usted puede cometer es que si el coeficiente de correlación es -1, entonces la relación es débil. No, si el coeficiente de correlación es -1, es una relación fuertísima, mire, es una relación, pero buenísima. Pero, ¿qué quiere decir el menos? Inversa. O sea, el signo no quiere decir que le fue mal, no. El signo quiere decir que la relación es inversa. A medida que crece una variable, la otra decrece. Pero si es menos 100%, es un coeficiente de correlación increíble, ¿no? Listo. Ahora, cuando el coeficiente de correlación es -0.8, mire que lo mismo. O sea, como que sigue siendo fuerte la relación, pero pues obviamente ya la nube de puntos es más dispersa. A medida que crece una variable, la otra decrece, pero a comparación de -1, obviamente la relación es menos fuerte. Entonces, mire lo que pasa. El coeficiente de correlación siempre está entre -1 y 1. Siempre está entre -1 y 1. Si es 1, es porque, o -1 es porque la relación es perfecta. Entre 0,9 y 10, es una relación alta o fuerte. Pues claro, usted ya ve el dibujito. Entre 0,7 y 0,9, moderada. Entre 0,5 y 0,7, aceptable. Y entre 0 y 0,5, reducida o mínima. Entonces, digamos que esta es una categorización que yo doy en mi libro, pero digamos que es arbitraria en el sentido que, Juan Camilo, si aquí en lugar de 0,9 yo hubiera podido poner 0,88, sí. O sea, como que es una interpretación subjetiva, pero lo importante es que o sea, si a medida que me alejo del 1 o del -1, la relación se empieza a debilitar. Eso es lo más importante. Si le da 0, no quiere decir que no haya una relación. No hay una relación, pero lineal. Porque mire, por ejemplo, mire, este conjunto de puntos, esta nube de puntos, si yo calculara el coeficiente de correlación, me da 0. Pero aquí sí hay una relación simoidal, por ejemplo. Aquí en este es cuadrática, o sea, no hay una relación lineal, pero sí hay una relación, es cuadrática. En esta es una relación circular. En esta, bueno, pues ya, o sea, el hecho de que el coeficiente de correlación me dé 0 no implica que no haya un patrón. No hay un patrón, pero lineal. Y ahora, cuando el coeficiente de correlación es 1, pues bueno, usted ya sabe que las líneas le dan rectas. Y usted me va a decir, uy, pero Juan Camilo, y en esta línea absolutamente horizontal, ¿por qué no hay un número? ¿Por qué no aparece 1? Porque ahí el coeficiente de correlación no está definido. ¿Por qué? Porque en esta línea recta, la desviación estándar de la Y es 0, porque mire que no hay variabilidad en la Y. O sea que está dividiendo usted por 0 y si divide por 0, pues el número no está definido. O sea que si usted tiene una línea horizontal, perdón, si usted tiene una línea perfectamente vertical, donde no hay variabilidad en la X, pues ahí el coeficiente tampoco estaría definido. Pues porque una división por 0, pues nada. Entonces, respuesta a la pregunta que me hicieron hace un segundo. ¿Qué quiere decir cercano a 0?
pues calcule el coeficiente de correlación y pues ya usted tiene un punto de referencia, porque el coeficiente de correlación siempre le va a dar entre -1 y 1. Listo. Ahora, en el ejemplito, tenía ya la covarianza. Sí, mire, tenía ya la covarianza 0.226. Pero este número será chiquito o será grande. Pues dividamos entre el producto de las desviaciones estándar para eliminar el efecto de las unidades de medición. Entonces, mire, me da 0.92. 92%. Entonces, ¿qué decimos? Que es una relación fuerte. Entonces, este coeficiente indica que la relación es directa, porque recuerde que el coeficiente de correlación hereda el signo de la covarianza. Porque, claro, cualquier cosa dividido un producto de cosas positivas me da el signo de la cosa que está dividiendo, ¿no? O sea que la relación entre las dos variables es fuerte. Y en R, pues hágalo fácil. Existe la instrucción COR, o si usted quiere covarianza dividido el producto de las desviaciones estándar. Recuerde que SD significa Standard Deviation, o sea, desviaciones estándar. Y mire que da lo mismo, ¿no? 92%, 92%. O sea, relación alta, directa y fuerte. Y bueno, las características son las que dijimos, únicamente entre valores entre -1 y 1. O sea que si un coeficiente de correlación le da de 1.3, le embarró en el cálculo, hizo algo mal. Como está definida a partir de la covarianza, también es sensible a datos atípicos. O sea que si usted en la base de datos se le da un dato, o hay datos como muy grandes o muy pequeños respecto al grueso del conjunto de datos, pues quiere decir que esa medida va a estar afectada por esos datos. Es una medida dimensional, no tiene unidades de medición, se cancelan. Obviamente hereda el signo de la covarianza, ya lo dijimos. Y pues como está definida a base de la covarianza, pues tiene propiedades fáciles de aplicar, porque usted ya vio las propiedades de la covarianza, que aquí están, ¿no? Esto. Entonces, en resumen, ¿qué vimos hoy? Hoy trabajamos con las medidas de asociación. Hoy cruzamos variables cualitativas por medio de los perfiles o por medio de las frecuencias. Y para variables cuantitativas trabajamos con el dispersograma, la covarianza y el coeficiente de correlación. Ahí está. Esas son las medidas que me faltaban. Hasta aquí entra el parcial. Alguien me puede decir, uy, Juan Camilo, ¿y qué pasa si yo tengo una cualitativa y una cuantitativa? ¿Cómo se hace eso? Pues fácil. Transforme, categorice la variable cuanti en variable quali. O sea, como que arme intervalos, haga categorías, digamos 3 categorías, 4 categorías, y ya las puede cruzar por medio de una tabla. Pues porque claro, ¿usted cómo va a transformar una variable cualitativa en cuantitativa? Pues no puede. En cambio, una quanti en una quali sí puede, haciendo los intervalos. 3 intervalos, 4 intervalos, y ahí cruzase la tabla. Entonces, aquí terminamos el módulo de estadística descriptiva de su curso de estadística. ¿Qué hemos visto? Tablas, frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Vimos medidas estadísticas, medidas de tendencia, media, mediana, moda. Vimos medidas de localización, percentiles, ¿no? Vimos medidas de variabilidad, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, rango intercuartílico. Vimos las medidas de asociación, covarianza, coeficiente de correlación, tablas conjuntas, distribuciones conjuntas, perfiles fila, perfiles columna. Vimos gráficos, diagramas de barras, diagramas de sectores, histogramas, boxplots. Y hoy dispersogramas. Y bueno, y todos los conceptos de interpretación y de y de las propiedades y de cómo se utilizan las medidas y todo eso. Y pues lo de R, ¿no? ¿Es obligatorio que para el parcial y el quiz utilicen R? No. Es mi sugerencia, es lo que yo estoy incentivando, es lo que yo esperaría que hagan para que cojan esa habilidad profesional que los va a potenciar un poco más respecto a otras personas. Es lo que yo quiero. Pero si usted se siente más como en Python, hágala en Python. No tengo ningún lío. Es su elección. Lo que sí le digo es practique antes de.
antes de llegar al parcial. El hecho de que usted tenga las soluciones de los talleres no implica que entonces, ya le fue perfecto. No, pues porque imagínese donde usted se demore 1 hora tratando de subir una base de datos mientras está ahí el tiempo corriendo en Moodle. No, practique. ¿Cuál es el nivel de dificultad? Pues el de los talleres y el de los ejemplos de clase. Si usted entiende eso, le va a ir súper bien. Bueno, es todo. Entonces, nos vemos el próximo jueves para arrancar probabilidad y al final de la clase hacemos el quiz.